Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en otra entrega de la serie Resiliencia del Golfo de California. Es un placer para mí presentarles al entrevistado, que en esta ocasión es el doctor Sinalquetal Naval de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este artículo titulado Asociaciones planctónicas de foramíferos y flujos de partículas resaltan los efectos del fuerte evento El Niño 2015-2016 en la entrada del Golfo de California, en esta charla, el doctor Nava nos platica la relación que existe entre los microorganismos llamados foraminíferos con los flujos verticales de partículas y el clima en el sur del Golfo de California. Para ello, nos describe su interesante labor de cómo utilizan trampas de sedimentación, cómo se utilizan y sobre todo sus valiosas conclusiones de cómo afecta el aumento de la temperatura del mar y de qué manera se ha recuperado el Golfo de California frente a estos eventos climáticos. Bienvenidos y disfruten esta charla. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Hola Jaime, muchas gracias. Igualmente, gracias por la oportunidad. ¿Qué son los foraminíferos? Sí, los foraminíferos son protistas, son como organismos unicelulares y tienen la peculiaridad de que estos secretan unas conchitas o unas testas de carbonato de calcio. Eh, el grupo se llama así foraminífero porque foramen es apertura y los organismos van, conforme van creciendo, van formando conchas o cámaras que se comunican entre sí. Y son pequeñitos, son organismos de máximo 1 milímetro. El promedio está en las 100 micras, 150 micras, los recientes, pero son organismos que están en la Tierra desde el Cretácico, más o menos, Oh, y hay organismos fósiles que miden centímetros, ¿no? Varios, hasta 15 centímetros. Pero los recientes, ese es su tamaño. perfecto. Entonces, esas conchas que tienen diferentes cámaras, dices que cuando se van al fondo del mar se sedimentan y hacen como registros que te permitirían ver en el pasado qué ha pasado, ¿no? La estructura dura de carbonato de calcio Mm. permite su preservación en el sedimento. Cuando llegan al fondo marino, pues eventualmente van quedando enterrados y eso permite que cuando un investigador quiere hacer una reconstrucción de las masas de agua, pueda recuperar esas conchas y estudiar sus poblaciones. El estudio de sus poblaciones tiene que ver con cambios en las masas de agua que están relacionados con el clima. En tu caso, tú trabajas con trampas de sedimentación, ¿no? Sí, Y flujos de partículas. Eh, ¿Quiere decir que, por ejemplo, esas trampas están capturando los organismos vivos o los que se mueren se van sedimentando? son los organismos que mueren y van cayendo hacia el fondo. Para recolectar los vivos hay que utilizar los instrumentos del plancton, ¿no? Que son las redes Bongo o las Mm, botellas Niskin, y ahí puedes ver los vivos. Pero aquí ya están en el camino al fondo, con una trampa de sedimentos. y, bueno, ¿y a qué profundidad pones las trampas de sedimentos en el Golfo de California? En esta ocasión se pone un anclaje que va Ok. desde el fondo a la superficie, hay 800 metros aproximadamente. Entonces, hay un sistema de liberación acústico que va más cerca del fondo y Mm. unas líneas de cable de acero. Entonces, como a los 600 metros queda una trampa, que es digamos, la profunda. Después hay otros 100 metros de cable y queda otra trampa a 500 Mm. metros. Y por encima de esa queda una boya que es pues, pues una pelota que le da flotación y mantiene el anclaje vertical. Quedan suspendidos los instrumentos en la columna de agua lo suficientemente profundo como para que no sean perturbados por los barcos que navegan y lo suficientemente somero como para encontrar todavía organismos, porque al ser Mm. de carbonato de calcio, en zonas muy profundas ya no los encontramos porque se disuelve el carbonato de calcio.
tamaño son tus trampas? Para darle idea a la persona. Ok, es un cono de plástico de alrededor de un metro con 60 centímetros, Ok. o sea, de alto, y la apertura del cono es de medio metro cuadrado. El instrumento abajo del cono tiene 21 botellas. Esas 21 botellas se puede programar un carrusel. El carrusel que las contiene se programa para que rote la botella cada determinado tiempo. En el laboratorio de micropaleontología donde estamos trabajando se estableció que se quedará 15 días abierta cada botella y eventualmente rotara, pero eso es a gusto del cliente. Hay Claro. trabajos en que lo dejan a una semana o a un mes. Te acabas de graduar, ¿verdad? Ya eres Sí. un doctor de la Universidad Autónoma Nacional de México. Entonces, ¿cómo fue tu tesis? O sea, ¿de qué periodo usaste? ¿En qué lugar hiciste tu estudio? ¿Y qué fue lo que motivó ese estudio? Bueno, sí, el proyecto fue en la entrada del Golfo de California, específicamente frente a las costas de Mazatlán, porque ese es un lugar estratégico. Ahí es justamente una zona limítrofe o de frontera entre corrientes que vienen de latitudes subtropicales, es decir, corrientes frías que vienen del norte y corrientes cálidas que vienen del Ecuador. Oye, pero los foramíferos, ¿qué tan diversos son? ¿Cuántas especies hay más o menos en el mundo y cuántos en la zona del Golfo de California? O sea, ¿qué tan diversos son? Sí, en el mundo, foraminíferos planctónicos hay cerca de 40 especies ¿Mm? y para México hay reportadas entre 22 y 24 especies. Mm, Pacífico mexicano, hay cerca de 21, entre 21 y 22, y, y bueno, pero recientes. Ya en el registro mm. fósil ese número es muy diferente, es mucho mayor, y si hablamos de bentónicos, ahí sí se nos va muchísimo más, hasta cientos de miles de especies, ¿no? Puede haber. Pero no son muy diversos. Yo pensé que eran más diversos en el plancton que en el fondo marino, por ejemplo. En el fondo marino hay muchas más especies porque hay muchos más gradientes, ¿no? Ambientales. Los foraminíferos planctónicos viven entre 100 y 150 metros máximo. Y entonces, digamos que los foramíferos colectados en la trampa de segmentación, pues te permiten ver cambios climáticos, ¿no? O sea, y en este caso tú muestraste durante el Niño. En general, ¿qué encontraste? O sea, de las especies que viste, ¿hay alguna que fue más abundante o menos abundante durante el niño o la niña? ¿Y qué es un niño, no? Para empezar, pues. El fenómeno del niño, ¿no? Tiene, o por lo menos en México, tiene lo que produce en el océano es un calentamiento anómalo. ¿No? Se registran temperaturas más altas y una expansión en la vertical de la masa de agua que viene del Ecuador. Entonces, eso, dentro de los efectos más dramáticos que tiene, es que suprime o debilita las urgencias que ocurren en las costas del Pacífico mexicano, ¿no? Como en Tehuantepec o en el mismo Golfo de California, sus efectos de productividad se ven deprimidos o debilitados. Desde el punto de vista oceánico, desde el punto de vista meteorológico, pues hay cambios en los patrones de precipitación y cambia el régimen de temperatura normalmente. Ahora, el foraminífero vive en la columna de agua, entonces ese cambio puede ser registrado por cambios en la diversidad o en la abundancia de las especies, ¿no? Porque los organismos normalmente cuando no hay niño están, por así decirlo, acostumbrados o adaptados a ciertos valores de temperatura que cuando en el Golfo de California, no lo he mencionado, pero en el Golfo de California hay un cambio estacional muy fuerte. Durante los meses de invierno y primavera, el viento predominante es del noroeste
y genera un fenómeno que se llama surgencia, en el cual ascienden aguas relativamente más profundas, frías y con nutrientes. Entonces, que es cuando llegan las ballenas, además, ¿no? Al Golfo de California. Y durante el verano, los vientos son de otra dirección, vienen del sur, y el agua es más caliente. No hay surgencias, entonces tenemos esos dos escenarios contrastados. Cuando no hay niño, ese escenario se refleja en las poblaciones, es decir, cuando es invierno y primavera, hay algunas especies típicas de surgencias que pueden aprovechar los nutrientes y soportan las temperaturas bajas. Y cuando es verano y no hay surgencias, están otras especies que viven en la termoclina. No he dicho que es la termoclina, pero la termoclina es el límite entre la capa de agua superficial y la que está por debajo, ¿no? En esa zona hay un fuerte gradiente de temperatura y las especies normalmente son más abundantes ahí, ¿no? Cuando encuentran esa estratificación en la columna de agua. Entonces, cuando ocurre el niño, esto de que hay unas especies típicas de invierno y otras de verano, esto cambia. Normalmente las de verano son más abundantes y llegan a estar incluso durante el invierno y la primavera, porque los efectos de la surgencia se ven disminuidos, ya que la termoclina se hunde, es decir, se expande la masa de agua superficial cálida, y las especies que están acostumbradas a vivir en esas aguas cálidas pues se hacen más abundantes, tienen mejores condiciones, mientras que las que normalmente deberían existir, las de invierno y primavera, disminuyen su abundancia. Ahora, este niño 2015-2016 fue, de acuerdo con los índices del niño, índices oceánicos y uno que se llama índice May, que integra varias variables, fue uno de los niños más fuertes de los últimos 40 años. Se podría comparar su intensidad con los fuertes niños del 97-98 o del 82-83. Y lo que encontramos aquí es que cuando ocurre este fenómeno tan fuerte, la especie o la asociación dominante es una especie que nunca había estado ahí, al menos en los 4 años que muestramos, no aparece, solamente aparece durante este fenómeno, durante el niño fuerte, y después no. Entonces, buscando, porque al principio yo pensé que me había equivocado al identificarla, ¿no? Dije, ¿esta qué hace aquí? Nunca está, y solo aquí. Y ya pues estuve revisando la literatura, y esta especie es típica o es más abundante en océanos muy cálidos, como en el Océano Índico, en la parte occidental del Pacífico Ecuatorial, donde se concentra el agua más caliente, ¿no?, que hay. Pero también hablas de flujos de partículas. ¿Qué son esas otras partículas y qué es lo que estás midiendo? O sea, ¿qué infieres de eso? Sí, bueno, el material particulado, ¿no?, es en los libros de texto de oceanografía incluso le dicen la lluvia marina, ¿no? O la nieve marina, el marine snow. Y eso trae de todo, o sea, pellets, excretas de organismos, de peces, de lo que sea, ¿no? Vienen también diatomeas. Una muestra de trampa de sedimento es una maravilla, Jaime. Se ven cosas muy bonitas, ¿no? Cosas, diatomeas, silicoflagelados, viene todo. Yo solamente estudié los foraminíferos. Cuando se va sedimentando, decías que se van disolviendo los foraminíferos, tu cascarón calcáreo, ¿no? ¿Eso es debido a la acidez del océano? O sea, ¿el pH está asociado con eso? En el caso del Pacífico mexicano, hemos encontrado que a más de 1200 metros comienza la disolución del carbonato de calcio, porque conforme aumenta la productividad, la profundidad, se va perdiendo la respiración, ¿no? La fotosíntesis. La fotosíntesis ocupa CO2 y devuelve oxígeno.
pero eso solamente pasa cerca de la superficie. Conforme aumentamos en profundidad, lo que domina es la respiración, que consume el oxígeno y devuelve CO2. Entonces la presencia de CO2 en el agua acidifica, se forma ácido carbónico, ion bicarbonato y carbonato, y mantienen un equilibrio. Entonces, conforme aumenta la profundidad, aumenta la respiración y esa liberación de CO2 disminuye el pH, y hay una zona que se llama lisoclina, donde empieza a disolverse, y otra más profunda que se llama zona de compensación de carbonatos, en la cual ya no precipita el carbonato. Entonces hay que tener mucho cuidado, si uno quiere estudiar foraminíferos, pues de poner las trampas por encima de esas dos barreras, ¿no? Aquí no tuvimos ese problema porque pues sí los encontramos, ¿no? Y además otros grupos del plancton, por ejemplo los terópodos, tienen una concha de aragonita, ¿no? Entonces la aragonita es más susceptible que la calcita a disolverse. Entonces cuando encuentras aragonita, es un buen indicador de que tus organismos no se están disolviendo. Entonces sí hay un límite de profundidad para estudiarlos a los foraminíferos. Los efectos del niño ahí en California, en el Golfo, son diferentes entre niño y niño, ¿no? Entre un niño y otro niño no se puede esperar lo mismo. Y normalmente, o digamos el paradigma o lo que uno siempre esperaría es que la abundancia disminuyera, ¿no? Que porque las urgencias se deprimen, o los eventos que producen el aumento en la disponibilidad de alimento decrecen. Pero nosotros no vimos eso como tal, ¿no? En términos de foraminíferos. Y con esto a lo mejor también podría estar respondiendo lo que me decías de los flujos de partículas. Los flujos de partículas son indicadores de la actividad de las urgencias también, porque nosotros medimos el carbono, el nitrógeno, los carbonatos y el total. Entonces, la hipótesis aquí es que cuando hay surgencias en años normales, aumente esto que te comento, el carbono, el nitrógeno y los carbonatos, y cuando no hay surgencias en verano, sea menor. Eso lo encontramos en años normales, y cuando ocurre el niño, lo que encontramos es que cuando hay surgencias o la época de surgencias del niño, no, sí se encontró eso, sí disminuyó el flujo de carbono, el flujo total y todos los flujos. Pero durante el niño en verano aumentó, y aumentó muchísimo, aumentó casi como si fuera una surgencia de invierno de un año normal. Fue muy alto el flujo. Entonces ese resultado no es lo que uno espera durante el niño. Y entonces estuvimos revisando, y lo que pasa es que el niño también produce un aumento, ¿no? O genera mayor actividad de mesoescala. Por mesoescala me refiero a remolinos que están presentes ahí todo el tiempo y que durante el niño se ven relativamente aumentados, y esos remolinos producen cambios en la estructura vertical de la columna de agua, producen una especie de mezcla que ayuda a que aumenten la disponibilidad de alimentos, y esto lo vimos con los aumentos en los flujos de carbono, nitrógeno. Incluso medimos la biomasa del fitoplancton con percepción remota con los satélites, con el satélite, y coincide, ¿no? Entonces buscamos en la literatura, y hay un trabajo previo del doctor Eric Coria, que tiene justamente esa fecha que nosotros teníamos, y cerca del punto de muestreo hubo un remolino, ¿no? Entonces encontramos un resultado que pareciera ser contradictorio a lo que normalmente se espera, pero que tuvo una explicación, ¿no? Y esa explicación estuvo relacionada con otro de los efectos que tiene el niño, que es aumentar la actividad de los remolinos de la mesoescala. Y bueno, en términos de diversidad,
yo creo que ese es el punto más valioso de todo el artículo, que encontramos una especie indicadora o que puede ser utilizada como indicadora. Que si tú la llegas a encontrar en una zona cercana, en el sedimento, podrías estar relacionándolo con las condiciones que se vienen cuando ocurre el fenómeno del niño. Tú en la trampa colectas los foraminíferos muertos. Sí. Pero, claro, es una pregunta difícil, pero ¿qué los mata? O sea, ¿por qué se mueren? Deben ser en grandes densidades porque pues, los detectas cuando van hundiéndose. ¿O tienen ciclos muy cortos? ¿O cómo está eso? Sí, doctor, son ciclos muy cortos. Los foraminíferos tienen ciclos de vida de lunares, de 28 días o semilunares, ¿no? Hay algunas especies que solamente están 15, 3 semanas y máximo 4 o 5 semanas, ¿no? Entonces, eso es también una gran ventaja que tenemos, ¿no? Porque no, si pones la trampa a colectar 15 días, pues te acercas bastante al tiempo real, ¿no? Obviamente hay un retraso en lo que está sucediendo y en lo que se sedimentan, pero el organismo tarda alrededor de 2 días máximo en que muera y caiga al fondo, ¿no? Porque es una partícula relativamente pesada. Por ello es necesario seguir con series de tiempo mexicana que den evidencia regional de lo que está pasando y sobre todo que podamos saber, por ejemplo, con la década de los océanos, que el 30-30, que lleguemos a conservar el 30% del planeta al final de esta década, pues una de las prioridades es mantener series de tiempo, comprender qué es lo que está pasando entre el clima y cómo los organismos responden al clima. No todos los organismos responden de manera distinta. Pero ahorita que me explicas, realmente entiendo por qué los foraminíferos pues, están de acuerdo a lo que se conoce lo que es la paradoja del plancton, ¿no? O sea que los organismos tienen ciclos de vida tan cortos que están cambiando continuamente y responden rápidamente al clima, que no permite que una sola especie domine por mucho tiempo, ¿no? Entonces está pues respondiendo al clima de manera bastante inmediata, ¿no? A diferencia de los, no sé, tiburones o ballenas, que esos tienen ciclos de vida de muchos años, pues ahí sí ya se ven los cambios desfasados, ¿no? Y la belleza que hay ahí, ¿no? Cuando ves una muestra de plancton, me imagino, cuando ves los foraminíferos y los ves a microscopio, tiene unas formas espectaculares, ¿no? Diferentes, y uno dice, bueno, ¿cómo puede haber tanta complejidad de forma en cosas tan pequeñas, ¿no? Exacto, sí. Y además, cuando uno ve los foraminíferos del sedimento versus los de una trampa de sedimentos, los del sedimento, haz de cuenta que los atropellaron, que les pasó encima un tráiler, un tren, y a estos están con espinas, todos se alcanza a ver los forámenes de cada una de las cámaras, muy impresionantes. Y ya cuando lo ve uno en el sedimento, hay algunas especies, Jaime, que ni siquiera es muy difícil encontrarlas en el sedimento, porque por la forma que tienen, se rompen con mucha facilidad. Entonces, sí, es una maravilla. Bueno, pues entonces nos despedimos, Antonio, muchas gracias. Sí, gracias, Jaime, gracias.